Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Jacob, el tercer patriarca del pueblo hebreo, es una figura central en la formación de las 12 tribus de Israel. Era hijo de Isaac y nieto de Abraham, siendo uno de los personajes más significativos de la Biblia. Jacob, cuyo nombre fue cambiado posteriormente a Israel, tuvo una vida marcada por eventos sobrenaturales y decisiones que moldearían el futuro de su pueblo. Desde su nacimiento, relatado en Génesis 25-26, donde agarraba el talón de su hermano gemelo Esaú, hasta su famosa lucha con un ángel, registrada en Génesis 32, del 24 al 28, su historia es rica en simbolismo y significado para las tradiciones judía, cristiana e islámica. Después de engañar a su hermano Esaú para obtener la bendición de la primogenitura, Génesis 27:36, Jacob huyó a la casa de su tío Labán, donde se casó con las hermanas Lea y Raquel. Con estas esposas y sus concubinas, Jacob tuvo 12 hijos y una hija, que se convertirían en los progenitores de las 12 tribus de Israel. Cada uno de estos hijos desempeñó un papel específico en la historia de Israel, con características personales que se reflejaron en las tribus que de ellos descendieron. El cambio de nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios, ocurrió después de su lucha con el ángel, un evento que marcó una transformación en su identidad y en el destino de su descendencia. Las tribus de Israel no fueron solo unidades familiares, se convirtieron en símbolos de identidad y unidad para el pueblo israelita. Cada tribu recibió una porción de la tierra prometida, excepto la tribu de Leví, que fue destinada al servicio sacerdotal. La diversidad entre las tribus refleja las complejidades y dinámicas sociales de un pueblo que, a pesar de sus diferencias, compartía una herencia común. Jacob, como patriarca de estas tribus, es recordado por su fe y astucia, cualidades que guiaron su vida y la de sus descendientes. La historia de Jacob es más que un relato biográfico. Prefigura la formación de Israel como nación, con cada tribu desempeñando un papel vital en la construcción de la identidad colectiva del pueblo. Los desafíos y las bendiciones que Jacob enfrentó se reflejan en los destinos de sus tribus, creando una narrativa compleja que resuena hasta el día de hoy. El viaje de Jacob, desde la lucha en el vientre materno hasta su lecho de muerte en Egipto, es una narrativa de fe, lucha y redención que continúa inspirando a millones. Génesis 49. El nombre Israel lleva un significado profundo en la tradición bíblica, siendo dado por primera vez a Jacob después de su lucha con el ángel, una batalla espiritual que simboliza perseverancia y fe. Génesis 32:28. El nombre, que significa el que lucha con Dios, refleja tanto la lucha interna de Jacob como la batalla continua del pueblo que descendería de él. Israel no es solo un nombre, es una identidad que encapsula la relación especial entre el pueblo hebreo y Dios, marcada por alianzas, promesas y pruebas a lo largo de la historia. En el contexto de las 12 tribus, Israel se convirtió en el nombre colectivo del pueblo formado por los descendientes de Jacob. Cada tribu, proveniente de uno de los hijos de Jacob, contribuyó a la formación de la nación de Israel.
La unificación de estas tribus bajo el nombre de Israel fue más que una simple unión de familias. Fue la creación de una identidad nacional probada por eventos como la esclavitud en Egipto y la conquista de la tierra prometida. Esta identidad compartida fue esencial para la supervivencia y prosperidad de la nación a lo largo de los siglos. La nación de Israel emergió como un pueblo con un destino común, pero también con desafíos internos significativos. Las diferencias entre las tribus, sus regiones y vocaciones crearon tanto una riqueza cultural como tensiones políticas. Sin embargo, el nombre Israel sirvió como un vínculo unificador, recordando constantemente al pueblo su origen común y su propósito divino. La identidad de Israel, por lo tanto, está intrínsecamente ligada a la historia de un pueblo elegido por Dios, destinado a ser una luz para las naciones, según las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. A lo largo de la historia, el nombre Israel continuó evolucionando, pasando de ser una referencia a Jacob y sus hijos a una designación nacional y eventualmente a una identidad espiritual que trasciende fronteras geográficas. Hoy en día, el término Israel está cargado de significado tanto religioso como político, reflejando la complejidad y la longevidad de la herencia que comenzó con el patriarca Jacob. La historia de Israel es, por lo tanto, la historia de un nombre que creció para definir una nación, y en muchos aspectos, el destino de una fe. Rubén, el primogénito de Jacob y Lea, es una figura trágica y compleja en la narrativa de las 12 tribus de Israel. Como el primer hijo, debería haber heredado la primogenitura, que incluía una posición de liderazgo y una porción doble de la herencia. Sin embargo, Rubén perdió estos privilegios debido a un acto impetuoso cuando se acostó con Bila, concubina de su padre Jacob, un acto que Jacob consideró una grave traición. Génesis 35:22. Este comportamiento llevó a su descalificación como heredero principal, una decisión que tuvo repercusiones significativas para él y su tribu. A pesar de su caída en desgracia, la tribu de Rubén aún desempeñó un papel importante en la historia de Israel. Ubicada al este del río Jordán, la tribu de Rubén era conocida por su valentía y fuerza en la batalla, pero también por sus decisiones independientes que a veces ponían en peligro la unidad de las tribus. Durante la conquista de la tierra prometida, Rubén, junto con las tribus de Gad y la mitad de Manasés, optó por establecerse fuera de la tierra de Canaán, una elección registrada en Números 32, versículos 1 al 5, que reflejaba tanto su deseo por pastos fértiles como su distancia espiritual y geográfica del resto de Israel. La bendición final de Jacob a Rubén, encontrada en Génesis 49, versículos 3 y 4, refleja tanto su potencial como sus fallas. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, el más excelente en dignidad, el más excelente en poder. Inestable como el agua, no tendrás la preeminencia. Estas palabras capturan la dualidad de Rubén, un hombre y una tribu con grandes promesas, pero también con debilidades que impidieron la realización plena de su destino. La historia de Rubén es un recordatorio de las complejidades humanas y las consecuencias de nuestras elecciones. Hoy, la tribu de Rubén es recordada tanto por sus contribuciones como por sus transgresiones. Aunque no mantuvo la primacía entre las tribus, la herencia de Rubén perdura en la historia de Israel como un ejemplo de las promesas y peligros que vienen con el liderazgo y el poder. La narrativa de Rubén, con sus altos y bajos, es una parte esencial del mosaico de las 12 tribus, ofreciendo lecciones sobre responsabilidad, perdón y redención. Deuteronomio 33:6. Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea, es una figura menos prominente pero igualmente intrigante en la historia de las 12 tribus de Israel. Desde temprana edad, Simeón demostró un carácter impetuoso, especialmente junto con su hermano Leví. Juntos, perpetraron un acto de venganza contra los hombres de Siquem, después de que el príncipe de esa ciudad hubiera violado a su hermana Dina.
Aunque la acción fue impulsada por un sentido de justicia, Jacob desaprobó severamente la violencia excesiva, lo que afectó la posición de Simeón entre sus hermanos, como se refleja en la bendición de Jacob. La tribu de Simeón, a diferencia de las demás, no recibió una porción de tierra completamente separada en la distribución de la tierra prometida. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? En cambio, sus ciudades fueron dispersas dentro del territorio de la tribu de Judá, Josué 19, versículos 1 al 9, lo que limitó su cohesión e influencia. Esta dispersión puede verse como una consecuencia de la maldición de Jacob sobre Simeón y Leví debido a su violencia en Siquem. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Génesis 49, 7. La falta de un territorio cohesivo contribuyó a que la tribu de Simeón perdiera importancia gradualmente a lo largo de la historia de Israel. A pesar de sus desafíos, la tribu de Simeón aún tuvo momentos de relevancia. Durante el período de los jueces, miembros de la tribu participaron en importantes campañas militares, y durante el reinado de David, algunos se unieron a él en apoyo a su gobierno. Sin embargo, la falta de una base territorial sólida y la proximidad con Judá llevaron a una asimilación gradual de la tribu de Simeón, hasta que, en períodos posteriores, casi desapareció como una entidad distinta. La historia de Simeón y su tribu es un ejemplo del impacto duradero de las elecciones y acciones humanas. La violencia inicial de Simeón tuvo repercusiones que afectaron no solo su vida, sino también el destino de toda su descendencia. La narrativa de la tribu de Simeón nos recuerda las complejidades de las relaciones entre las tribus y las consecuencias de las maldiciones y bendiciones que moldearon el destino de Israel. Apocalipsis 7:7. La tribu de Leví ocupa una posición única entre las 12 tribus de Israel. A diferencia de las otras tribus, los levitas no recibieron una herencia territorial en la tierra prometida, sino que fueron apartados para servir como sacerdotes y asistentes en el tabernáculo, y más tarde en el templo de Jerusalén. Números 18, versículos 20 y 21. Los levitas descienden de Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, quien, junto con su hermano Simeón, tuvo un papel controvertido en la venganza contra Siquem. Sin embargo, la tribu de Leví se redimió a lo largo de la historia de Israel, convirtiéndose en la tribu dedicada al servicio divino. Moisés y Aarón, dos de los líderes más importantes de Israel, eran levitas, y fue bajo el liderazgo de Aarón que se estableció la función sacerdotal. Éxodo 28, versículos 1 a 3. Los levitas fueron escogidos por Dios después del episodio del becerro de oro, cuando demostraron su lealtad al ponerse del lado de Moisés contra aquellos que habían cometido idolatría. Éxodo 32, 26. Desde entonces, los levitas asumieron la responsabilidad de conducir los sacrificios, cuidar los utensilios sagrados y enseñar la ley al pueblo. La ausencia de una porción territorial propia fue compensada por la asignación de ciudades esparcidas por todo Israel,
donde podrían servir al pueblo. La ausencia de territorio también simboliza el llamado espiritual de los levitas. Eran sustentados por los diezmos y las ofrendas del pueblo, lo que reforzaba su dependencia de Dios y su papel como mediadores entre Dios e Israel. Deuteronomio 10, versículos 8 y 9. Aunque no tenían una herencia física, su herencia espiritual era inconmensurable, ya que desempeñaban un papel central en el mantenimiento del pacto entre Dios y el pueblo. La historia de los levitas es una historia de servicio, sacrificio y devoción, que destacó su papel vital en la vida religiosa y cultural de Israel. Hoy, el legado de los levitas sigue siendo recordado en las tradiciones judías y cristianas, especialmente en el contexto del sacerdocio y el liderazgo espiritual. La tribu de Leví nos enseña sobre la importancia del servicio y la fidelidad a un propósito mayor, incluso a costa de posesiones materiales. La elección de Dios de los levitas como sacerdotes sigue siendo un ejemplo poderoso de cómo la devoción y la obediencia pueden transformar el destino de una tribu y de una nación. La tribu de Judá es una de las más prominentes e influyentes entre las 12 tribus de Israel, desempeñando un papel central en la historia bíblica. Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, tuvo una vida marcada por altibajos. Intervino para salvar la vida de su hermano José, sugiriendo que fuera vendido en lugar de muerto, una acción que más tarde resultó significativa. El nombre Judá, que significa alabanza en hebreo, se convirtió en sinónimo de fuerza, liderazgo y realeza, reflejando el destino de su tribu. La bendición de Jacob a Judá, descrita en Génesis 49, versículos 8 al 12, es una de las más poderosas y proféticas, señalando la línea real que emergería de esta tribu. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él obedecerán los pueblos. Génesis 49, 10. Esta profecía se entiende ampliamente como una referencia a la dinastía davídica, de la cual vendría el rey David, y según la tradición cristiana, Jesucristo. La tribu de Judá se convirtió en la tribu real, estableciendo Jerusalén como su capital y el centro espiritual de Israel. Bajo el liderazgo de David, la tribu de Judá unificó las tribus de Israel y estableció un reino que perduraría por siglos. La línea de David se destaca en 2 Samuel 7, versículos 12 al 16, donde Dios promete a David que su trono sería establecido para siempre. Este pacto, conocido como la Alianza Davídica, solidificó el papel de Judá como la tribu de la realeza y la promesa mesiánica. Incluso después de la división del reino de Israel, Judá mantuvo su importancia, resistiendo más tiempo que el reino del norte y preservando la línea real hasta el exilio babilónico. Hoy en día, la tribu de Judá es recordada no solo por su herencia real, sino también por su papel en el mantenimiento de la fe judía. Los judíos modernos, descendientes de esta tribu, preservan las tradiciones y la identidad que se remontan a los tiempos bíblicos. El simbolismo de Judá como la tribu del león, Apocalipsis 5:5, sigue resonando, representando fuerza, liderazgo y esperanza de redención futura. La historia de Judá es, por lo tanto, una narrativa de poder, promesa y perseverancia. La tribu de Dan, descendiente de Dan, el hijo de Jacob y Bilha, la sirvienta de Raquel, es una tribu con una historia marcada por la fuerza militar y el liderazgo judicial. Dan es mencionado por primera vez como el quinto hijo de Jacob, Génesis 36, y su tribu ocupó inicialmente un territorio en la parte occidental de Israel, cerca del Mediterráneo. Sin embargo, debido a la presión de los filisteos, la tribu eventualmente migró hacia el norte, donde establecieron la ciudad de Dan, una de las más importantes del reino de Israel. Jueces 18, versículos 27 al 29. Uno de los miembros más notables de la tribu de Dan fue Sansón, uno de los jueces de Israel,
cuya historia se cuenta en Jueces del 13 al 16. Dotado de fuerza sobrehumana, Sansón lideró al pueblo de Israel contra los filisteos, convirtiéndose en una figura legendaria por sus actos de valentía y sus luchas personales con la tentación. Aunque su vida terminó trágicamente, su liderazgo ayudó a moldear la identidad de la tribu de Dan como una tribu de guerreros. La fuerza de Dan se menciona en la bendición de Jacob. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Génesis 49, 16. La tribu de Dan también es notable por su búsqueda de un territorio más seguro y próspero. Su migración hacia el norte, descrita en Jueces 18, es un ejemplo de la adaptabilidad y resiliencia de la tribu. La ciudad de Dan, que conquistaron y establecieron, se convirtió en un centro importante, conocido por su altar rival al de Jerusalén, lo que más tarde causó divisiones religiosas dentro de Israel. Esta división tuvo repercusiones significativas en la unidad de las tribus y en el culto israelita, reflejando los desafíos que enfrentó Dan al intentar equilibrar el poder y la fe. La historia de la tribu de Dan es, por lo tanto, una historia de fuerza y desafío, pero también de controversia y complejidad. Las atribuciones posteriores de la tribu en textos apocalípticos, como en Apocalipsis 7, donde Dan es omitido de la lista de tribus selladas, sugieren una dimensión simbólica sobre las luchas espirituales y morales que enfrentaron. La tribu de Dan nos enseña sobre el papel del liderazgo y el precio del poder, temas que siguen siendo relevantes en la historia de Israel y en la reflexión sobre su herencia. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Neftalí, el sexto hijo de Jacob y el segundo hijo de Bila, la sirvienta de Raquel, es el progenitor de una de las tribus que heredó una de las porciones más fértiles y hermosas de Israel. El nombre Neftalí significa mi lucha, reflejando el sentimiento de Raquel al competir con su hermana Lea por hijos. Génesis 30, 8. La tribu de Neftalí fue asignada al norte de Israel, en la región de Galilea, conocida por sus montañas y lagos, incluido el mar de Galilea, que más tarde se convertiría en un lugar central en los relatos del Nuevo Testamento. Neftalí es mencionado en la bendición de Jacob como una gacela suelta. Él profiere palabras hermosas. Génesis 49, 21. Una metáfora que destaca la agilidad y la gracia de la tribu, así como su elocuencia. Esta tribu, de hecho, desempeñó un papel significativo durante la época de los jueces. Barak, uno de los líderes militares que liberó a Israel del dominio de Jabín, rey de Canaán, era de la tribu de Neftalí, Jueces 4, 6. Bajo el liderazgo de Barak, junto con la profetisa Débora, la tribu de Neftalí mostró valor y determinación en la batalla contra los cananeos.
La región de Neftalí es a menudo destacada por su belleza natural y su importancia estratégica. Ubicada en Galilea, la tierra de Neftalí fue una de las primeras en sufrir invasiones durante las campañas asirias, pero también fue una de las regiones que experimentó la renovación espiritual descrita en el libro de Isaías. Mas para la tierra que estaba angustiada no continuará la oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, y sobre los que habitaban en la región de la sombra de muerte resplandeció la luz. Isaías 9, versículos 1 y 2. Profecía que es citada en el Nuevo Testamento como cumplida por Jesús. La tribu de Neftalí, por lo tanto, ocupa un lugar especial en la narrativa bíblica, no solo por su ubicación geográfica, sino también por su participación en momentos cruciales de la historia de Israel. La herencia de Neftalí es de agilidad, valor y fe, características que definieron tanto a la tribu como a la región que habitaban. Galilea y por extensión Neftalí se convirtieron en símbolos de esperanza y redención, demostrando cómo incluso las regiones más afectadas pueden ser transformadas por la luz divina. Gad, el séptimo hijo de Jacob y el primero de Silpa, la sirvienta de Lea, es el fundador de la tribu conocida por su valentía y destreza militar. El nombre Gad significa buena fortuna o tropa, reflejando tanto el destino de la tribu como su carácter guerrero. La tribu de Gad ocupó un territorio al este del río Jordán, una región de pastos fértiles, pero también expuesta a invasiones de pueblos vecinos, lo que requirió que la tribu desarrollara una fuerte cultura militar para proteger sus tierras. La bendición de Moisés a Gad, registrada en Deuteronomio 33, versículos 20 y 21, destaca la fuerza y el coraje de la tribu. Bendito sea el que ensancha a Gad. Él mora como leona y desgarrará brazo y cabeza. Gad es comparado con una leona, una imagen que simboliza el poder y la ferocidad con que defendían sus fronteras. Durante las batallas para conquistar la tierra prometida, la tribu de Gad se destacó como una fuerza de combate esencial, especialmente en la lucha contra los amonitas y moabitas, pueblos que frecuentemente amenazaban el este de Israel. Gad también desempeñó un papel significativo en la defensa del reino de Israel. Durante el reinado de David, los guerreros de la tribu de Gad fueron algunos de los seguidores más leales y valientes del rey. La tribu era conocida por su habilidad para librar batallas en terrenos difíciles como el desierto, donde frecuentemente enfrentaban enemigos en defensa de sus tierras. Esta reputación como guerreros formidables aseguró a la tribu de Gad un lugar de respeto entre las otras tribus de Israel. Sin embargo, la ubicación geográfica de Gad también trajo desafíos. La exposición constante a enemigos resultó en pérdidas significativas, especialmente durante las invasiones asirias, cuando la tribu fue una de las primeras en ser llevada al exilio. A pesar de esto, el legado de Gad como una tribu de guerreros valientes sigue siendo una parte importante de la historia de Israel, simbolizando la fuerza y la resistencia necesarias para proteger y preservar la herencia del pueblo de Dios. Aser, el octavo hijo de Jacob y el segundo de Silpa, la sirvienta de Lea, dio origen a una tribu conocida por su prosperidad y abundancia. El nombre Aser significa feliz o bendecido, y la tribu de hecho habitó una de las regiones más fértiles de Israel, ubicada a lo largo de la costa mediterránea, al norte de Canaán. La tierra de Aser era famosa por su producción agrícola, especialmente de aceite de oliva, que se convirtió en un símbolo de la riqueza de la tribu. Deuteronomio 33, 24. En la bendición de Jacob, Aser es descrito como una tribu que dará delicias reales, sugiriendo que sus productos serían dignos de reyes. Esta profecía se cumplió en la rica agricultura y la producción de aceite de oliva, que eran altamente valorados en toda la región. La tierra fértil de Aser permitió a la tribu prosperar económicamente, convirtiéndose en una de las tribus más ricas de Israel.
Además, la ubicación de Aser facilitaba el comercio marítimo, contribuyendo aún más a su prosperidad. A pesar de su riqueza, la tribu de Aser también enfrentó desafíos. La proximidad con pueblos extranjeros, como los fenicios, trajo influencias culturales y religiosas que, a veces, alejaron a Aser de la pureza del culto israelita. Además, como otras tribus del norte, Aser sufrió las invasiones asirias que resultaron en la pérdida de su independencia y en la deportación de parte de su población, segundo Reyes 15:29. Sin embargo, la tribu continuó siendo conocida por su capacidad para producir y compartir su abundancia. La herencia de Aser está, por lo tanto, marcada por una combinación de bendiciones materiales y desafíos espirituales. La prosperidad de Aser sirvió como una bendición para Israel, pero también como un recordatorio de las responsabilidades que vienen con la abundancia. La tribu de Aser, con su tierra rica y su generosa producción, ejemplifica la dualidad de la riqueza, una fuente de felicidad y sustento, pero también una prueba de fidelidad e integridad. Isaacar, el quinto hijo de Jacob y Lea, fue el progenitor de una tribu conocida por su sabiduría y diligencia en el trabajo. El nombre Isaacar, que puede significar recompensa o salario, se menciona por primera vez en Génesis 30:18, cuando Lea agradece a Dios por el regalo de otro hijo. La tribu de Isaacar recibió una herencia en la parte central de Israel, una tierra fértil ideal para la agricultura, lo que coincidía con la reputación de sus miembros como personas trabajadoras y dedicadas. En la bendición de Jacob, Isaacar es comparado con un asno fuerte, echado entre dos cargas, una metáfora que refleja tanto la fuerza física de la tribu como su disposición para soportar las cargas del trabajo duro. Esta disposición para el trabajo iba acompañada de un profundo conocimiento de las estaciones y los tiempos, como se describe en Primera Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, para saber lo que Israel debía hacer. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. It's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Este entendimiento de los tiempos sugiere que la tribu poseía una sabiduría particular en cuestiones agrícolas y políticas, convirtiéndose en consejeros valiosos para el resto de Israel. Atribuida a una región próspera, la tribu de Isaacar fue bendecida con una tierra que permitía una vida de relativa tranquilidad y abundancia. Sin embargo, esta prosperidad también trajo desafíos, especialmente durante las invasiones extranjeras. La tribu se destacó por su lealtad y coraje, especialmente durante los tiempos de crisis, como se vio en la era de los jueces y durante las batallas libradas bajo el reinado de David. La herencia de Isaacar está marcada por la sabiduría y la dedicación al trabajo. Los descendientes de Isaacar son recordados como aquellos que comprendían los signos de los tiempos y sabían cómo orientar al pueblo de Israel, especialmente en momentos críticos. La historia de Isaacar nos enseña sobre la importancia de equilibrar el trabajo diligente con la sabiduría práctica, cualidades que sostienen la estabilidad y el éxito de una nación.
Zabulón, el sexto hijo de Jacob y Lea, dio origen a una tribu conocida por sus habilidades en el comercio y sus conexiones con el mar. El nombre Zabulón significa habitación o exaltación y fue dado por su madre Lea, quien expresó su deseo de que Jacob, su esposo, habitara más en su compañía. La tribu de Zabulón fue asignada a la región noroeste de Israel, con acceso tanto al mar Mediterráneo como al mar de Galilea, lo que facilitó el desarrollo de sus actividades comerciales. En la bendición de Jacob, Zabulón es descrito como habitará junto al litoral de los mares y será como un puerto de navíos. Génesis 49:13. Esta profecía reflejó la ubicación estratégica de la tribu y su inclinación hacia el comercio marítimo. Las tierras de Zabulón, situadas entre el mar y las rutas comerciales internas, hicieron que la tribu prosperara e influyera en los intercambios comerciales de Israel. La tribu también tuvo un papel significativo en las alianzas y en las relaciones comerciales con otras naciones, contribuyendo al enriquecimiento de Israel. Zabulón también se destacó en la historia militar de Israel. Durante la época de los jueces, la tribu participó activamente en las batallas por la liberación del pueblo de Israel, luchando junto a Débora y Barak contra los cananeos. Jueces 5:18. El coraje de los guerreros de Zabulón fue celebrado en el Cántico de Débora, donde se les alaba por arriesgar su vida hasta la muerte, en pro de la libertad de Israel. Esta disposición para luchar y defender a su pueblo, junto con sus actividades comerciales, convirtió a Zabulón en una tribu de gran importancia en el desarrollo y la defensa de Israel. La historia de Zabulón es una narrativa de comercio y coraje que ilustra cómo la ubicación geográfica y las habilidades comerciales pueden influir en el destino de una tribu. Atribuida a una tierra rica en recursos y oportunidades, Zabulón supo aprovechar sus ventajas para fortalecer tanto su propia tribu como la nación de Israel en su conjunto. La herencia de Zabulón es una lección sobre el papel crucial del comercio, la estrategia y la defensa en la construcción de una nación próspera y segura. José, el hijo de Jacob y Raquel, es una de las figuras más notables de la Biblia, no solo por sus propios logros, sino también por sus dos hijos, Efraín y Manasés, que se convirtieron en jefes de 2 de las 12 tribus de Israel. La historia de José está marcada por su don para interpretar sueños, su lealtad a Dios y su ascenso al poder en Egipto, donde se convirtió en el segundo hombre más poderoso después del faraón. Génesis 41, versículos 39 al 41. Este ascenso fue esencial para la supervivencia de su familia durante la hambruna que azotó la región. Jacob concedió a José una bendición especial, reconociendo a los hijos de José, Efraín y Manasés como propios, asegurándoles una herencia entre las tribus de Israel. Génesis 48:5. Este acto efectivamente duplicó la porción de José en la tierra prometida, un honor concedido en reconocimiento al papel crucial de José en la preservación de la familia durante los años de hambre. La bendición de Jacob a Efraín y Manasés también es significativa porque, contrariamente a la tradición, Jacob puso a Efraín, el más joven, por delante de Manasés, profetizando que él sería mayor y más influyente. Los descendientes de José, a través de Efraín y Manasés, formaron 2 de las tribus más poderosas de Israel. Efraín, en particular, se destacó como una tribu líder en el reino del norte, desempeñando un papel central en la política y la religión de Israel. Isaías 7:17. La tribu de Manasés, por su parte, se dividió entre el este y el oeste del río Jordán, ocupando grandes territorios y siendo conocida por su fuerza militar. Juntas, estas 2 tribus reflejaron tanto la herencia espiritual de José como su impacto duradero en la historia de Israel. La historia de José y sus descendientes ejemplifica la providencia divina y la importancia de la fidelidad y la sabiduría.
José, como el soñador que se convirtió en líder, es un símbolo de la capacidad de Dios para transformar el sufrimiento en triunfo. Las tribus de Efraín y Manasés, como herederas de su bendición, llevan consigo el legado de José, continuando moldeando el destino de Israel a través de su influencia y fuerza. La narrativa de José es una historia de redención y esperanza que sigue inspirando a generaciones. Efraín, el segundo hijo de José, pero bendecido por Jacob como el mayor, se convirtió en el fundador de una de las tribus más poderosas e influyentes de Israel. Aunque era el más joven, Efraín fue colocado por delante de su hermano Manasés en la bendición de Jacob, una decisión que resultó profética. La tribu de Efraín recibió una porción central y fértil en la tierra prometida, una región estratégica que incluía la ciudad de Siquem, uno de los centros religiosos y políticos más importantes de Israel. La tribu de Efraín desempeñó un papel central en el reino del norte tras la división de Israel. Durante el reinado de Jeroboam, un efraimita, Efraín se convirtió en la tribu dominante en el nuevo reino, representando a menudo a todo el reino del norte. Oseas 5:3. La influencia de Efraín era tan grande que en muchos textos bíblicos el reino de Israel se refiere simplemente como Efraín, Isaías 7:9. Sin embargo, esta preeminencia también trajo desafíos, ya que la tribu enfrentaba frecuentemente acusaciones de orgullo y rebelión contra Dios. Oseas 13:1. La tribu de Efraín está asociada no solo con el poder político, sino también con el liderazgo espiritual en Israel. El monte Efraín, por ejemplo, era un lugar importante de culto, y fue en el territorio de Efraín donde Josué, el gran líder que sucedió a Moisés, estableció su hogar y fue sepultado. Sin embargo, la búsqueda de poder e influencia llevó a la tribu de Efraín a apartarse de los caminos de Dios, contribuyendo a la eventual caída del reino del norte bajo la invasión asiria. A pesar de sus errores, Efraín sigue siendo un símbolo de grandeza y de promesas cumplidas. La tribu ilustra tanto las bendiciones que pueden venir de una herencia fiel como los peligros del orgullo y la desobediencia. La historia de Efraín es un recordatorio del poder que acompaña a la bendición divina, pero también de la responsabilidad que viene con esa bendición. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Al final, la trayectoria de Efraín sirve como advertencia y legado para las generaciones futuras de Israel. Manasés, el primogénito de José, es el fundador de una de las tribus más extensas geográficamente de Israel. Aunque Jacob dio la primacía a su hermano menor Efraín, Manasés aún desempeñó un papel significativo en la historia de Israel. La tribu de Manasés recibió una herencia dividida en 2 partes, una porción al oeste del río Jordán, junto con las otras tribus de Israel,
y otra al este, una vasta región conocida por sus pastos fértiles y recursos naturales. La tribu de Manasés en el lado oriental del Jordán, junto con las tribus de Gad y Rubén, eligió este territorio antes de cruzar a Canaán, prefiriendo la tierra fértil para su ganado. Números 32-33. Esta elección, aunque ventajosa económicamente, también los puso en una posición vulnerable, siendo frecuentemente los primeros en enfrentar las invasiones de los pueblos vecinos, como los amonitas y los arameos. A pesar de esto, Manasés mantuvo una reputación de fuerza militar y resiliencia, con guerreros conocidos por su valentía. La porción occidental de la tribu de Manasés también fue significativa, abarcando partes centrales de Israel, incluido el territorio de Siquem, una ciudad de gran importancia religiosa e histórica. Esta área fue donde Josué, descendiente de Efraín, convocó a todo Israel para renovar su alianza con Dios. Josué 24:1. La herencia de Manasés en la tierra prometida simboliza tanto la continuidad de la bendición de José como la complejidad de manejar una herencia dividida. La historia de la tribu de Manasés refleja las bendiciones y desafíos de poseer una herencia extensa y diversificada. La división del territorio de Manasés simboliza las diversas responsabilidades y oportunidades que enfrentó la tribu. Aunque fueron una tribu de gran influencia y poder, la dispersión geográfica también trajo desafíos únicos que pusieron a prueba su unidad y fe. La narrativa de Manasés nos enseña sobre la importancia de la unidad y la lealtad, incluso cuando se enfrentan los desafíos de una herencia dividida. Benjamín, el hijo más joven de Jacob y Raquel, ocupa un lugar especial en la historia de las 12 tribus de Israel. Nacido en circunstancias trágicas, ya que su madre murió durante el parto, Benjamín fue llamado hijo de mi dolor por Raquel, pero Jacob cambió su nombre a Benjamín, que significa hijo de mi diestra o hijo de la mano derecha. Génesis 35:18. La tribu de Benjamín recibió una pequeña, pero estratégicamente ubicada, porción de tierra entre las tribus de Judá y Efraín, en la región central de Israel. La tribu de Benjamín es conocida por su valentía y habilidad militar. Uno de los episodios más notorios en la historia de Benjamín es la guerra civil que casi resultó en la extinción de la tribu, como se relata en Jueces 19-21. Después de un crimen atroz cometido por algunos benjaminitas, las otras tribus se unieron contra Benjamín, lo que llevó a una batalla devastadora que redujo drásticamente su población. Sin embargo, la tribu fue preservada y con el tiempo recuperó su fuerza, demostrando resiliencia y determinación. Benjamín también es notable por ser la tribu de origen de varias figuras importantes de la Biblia. El rey Saúl, el primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín, al igual que el apóstol Pablo, una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo. Filipenses 3:5. La ubicación estratégica de Benjamín cerca de Jerusalén permitió que la tribu desempeñara un papel crucial en la unificación y defensa del reino de Israel, especialmente durante los reinados de Saúl y David. La historia de Benjamín es una historia de contraste, una tribu pequeña, pero con un gran impacto en la historia de Israel. A pesar de los desafíos y conflictos, Benjamín mantuvo una identidad fuerte y una reputación de valentía. La narrativa de Benjamín nos recuerda que el tamaño y la fuerza no siempre determinan la importancia. La fe, la resiliencia y la capacidad de superar las adversidades son las verdaderas medidas de la grandeza. La tribu de Leví, a diferencia de las otras tribus de Israel, no recibió una porción de tierra en la tierra prometida. En su lugar, los levitas fueron separados para servir como sacerdotes y asistentes en el tabernáculo, y más tarde en el templo de Jerusalén. Descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, los levitas desempeñaron un papel vital en la vida religiosa de Israel, dedicándose al servicio de Dios y del pueblo.
Los levitas fueron elegidos para este papel después de demostrar su lealtad a Dios durante el episodio del becerro de oro, cuando Moisés llamó a aquellos que estaban del lado del Señor, y los levitas respondieron. Desde ese momento fueron consagrados para el servicio sagrado. Moisés designó a Aarón, también de la tribu de Leví, como sumo sacerdote, y sus descendientes formaron la línea sacerdotal responsable de realizar los sacrificios y mantener el tabernáculo y más tarde el templo. Aunque no tenían tierras propias, los levitas fueron dispersados entre todas las tribus de Israel, recibiendo 48 ciudades en diferentes regiones, incluidas ciudades de refugio. Esta dispersión garantizó que el servicio religioso y la enseñanza de la ley fueran accesibles a todo el pueblo de Israel. Los levitas también eran responsables de cuidar los utensilios sagrados, dirigir los cantos y tocar instrumentos durante los servicios de adoración, y guiar al pueblo en la observancia de las leyes de Dios. La herencia de los levitas era, por lo tanto, una herencia espiritual. Fueron sostenidos por las ofrendas y diezmos del pueblo, lo que los mantenía enfocados en su servicio. La tribu de Leví nos enseña sobre el valor del servicio dedicado a Dios y a la comunidad, resaltando que la verdadera riqueza no está en la posesión de tierras, sino en la fidelidad al llamado divino. La influencia de los levitas en el desarrollo espiritual de Israel es innegable, y su legado sigue siendo recordado en las tradiciones religiosas hasta el día de hoy. La entrada en la tierra prometida marcó el comienzo de una nueva era para las 12 tribus de Israel. Bajo el liderazgo de Josué, las tribus conquistaron gran parte de Canaán, y la tierra fue dividida por sorteo entre las tribus, según lo instruido por Dios a Moisés. Cada tribu recibió una porción de tierra, excepto los levitas, que recibieron ciudades dispersas por todo el territorio de Israel. Esta división fue crucial para la identidad y la organización social de Israel, pero también trajo desafíos significativos. La distribución de las tierras, descrita en Josué 13 al 21, no fue solo un proceso geográfico, sino también espiritual y político. Cada tribu tenía un papel específico en la defensa y el desarrollo de la tierra que se les había dado. Sin embargo, la posesión de la tierra también trajo conflictos. Tribus como Efraín y Manasés expresaron descontento con sus porciones, alegando que no eran lo suficientemente grandes para su crecimiento. Además, las tribus que se establecieron al este del Jordán, como Rubén, Gad y la mitad de Manasés, enfrentaron desafíos para mantener su lealtad al resto de Israel debido a su ubicación distante. Estos conflictos internos se vieron agravados por amenazas externas, ya que Israel luchaba por mantener el control sobre la tierra prometida. La continua presencia de pueblos cananeos que no fueron completamente expulsados condujo a problemas de asimilación cultural y religiosa, como la idolatría, que debilitaban la unidad de las tribus. Los jueces levantados por Dios durante este período fueron esenciales para guiar y defender a Israel contra estas amenazas, pero la fragmentación interna siguió siendo un problema persistente. La historia de las tribus en la tierra prometida es, por lo tanto, una historia de bendiciones y desafíos. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC.
United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. La tierra, un regalo de Dios, fue tanto una oportunidad para el crecimiento como una prueba de fidelidad. Las tribus de Israel tuvieron que aprender a vivir juntas en unidad, a pesar de las diferencias y los conflictos. Esta narrativa nos recuerda que la verdadera conquista no es solo territorial, sino espiritual, requiriendo dedicación, cooperación y un compromiso continuo con los mandamientos de Dios. Después de la conquista de la tierra prometida, las 12 tribus de Israel enfrentaron el desafío de mantener la unidad bajo un sistema tribal. Este desafío se hizo evidente durante el período de los jueces, cuando las tribus actuaban con frecuencia de manera independiente, lo que resultaba en ciclos de apostasía, opresión y liberación. La necesidad de un liderazgo unificado llevó a la instauración de la monarquía, primero bajo Saúl, de la tribu de Benjamín, y luego bajo David, de la tribu de Judá. Bajo el reinado de David y su hijo Salomón, el reino de Israel experimentó un período de unidad y prosperidad. David logró unir a todas las tribus alrededor de una capital común, Jerusalén, y estableció un gobierno centralizado. Salomón, con su sabiduría y poder, expandió las fronteras del reino y construyó el templo, consolidando Jerusalén como el centro religioso de Israel. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, las tensiones latentes entre las tribus del norte y del sur culminaron en la división del reino. El reino dividido resultó en la creación de 2 estados distintos: el reino de Israel, compuesto por 10 tribus en el norte, y el reino de Judá, compuesto por Judá y Benjamín en el sur. La división debilitó a Israel, haciéndolo vulnerable a invasiones e influencias extranjeras. El reino del norte, a menudo llamado Efraín, cayó primero, sucumbiendo a la invasión asiria y al exilio de sus tribus. 2 Reyes 17:6. El reino de Judá, aunque duró más tiempo, también fue finalmente conquistado y exiliado por los babilonios. La historia de la unidad y separación de las tribus de Israel sirve como advertencia sobre los peligros de la desunión y el apartarse de los mandamientos de Dios. La unidad bajo Dios trajo prosperidad y bendiciones, mientras que la división y la infidelidad resultaron en destrucción y exilio. Esta narrativa destaca la importancia de la fidelidad, el liderazgo justo y la unidad en el cumplimiento del propósito divino para el pueblo de Israel. Las 12 tribus de Israel dejaron un legado profundo que continúa influyendo en la historia y cultura judeocristiana hasta el día de hoy. Cada tribu, con su propia historia y características únicas, contribuyó a la formación de la identidad de Israel como nación elegida por Dios. Aunque la mayoría de las tribus fueron dispersadas o asimiladas a lo largo de los siglos, el impacto de sus historias permanece vivo en las escrituras, las tradiciones religiosas y la historia del pueblo judío. Las profecías sobre la restauración de las tribus, especialmente las tribus perdidas del reino del norte, han sido una fuente de esperanza y especulación a lo largo de la historia. En textos proféticos como Isaías 11:12 y Ezequiel 37:15-28, Dios promete reunir a las tribus dispersas y restaurar a Israel a su antigua gloria. Esta promesa de restauración ha sido interpretada de diversas maneras, tanto literal como espiritualmente, influyendo en movimientos religiosos y el pensamiento escatológico en diversas tradiciones. Hoy en día, el término Israel no se refiere solo a la nación moderna, sino también a un concepto espiritual que trasciende las fronteras geográficas.
Los judíos, muchos de los cuales se identifican con las tribus de Judá y Benjamín, mantienen viva la memoria y las tradiciones de las 12 tribus a través de la Torá, los rituales y las festividades. En el cristianismo, las 12 tribus a menudo son simbolizadas por los 12 apóstoles, quienes representan el nuevo pacto de Dios con la humanidad. Mateo 19:28. El legado de las 12 tribus también se refleja en el concepto de unidad y diversidad dentro de un propósito común. Aunque las tribus eran distintas, con sus propias identidades y territorios, todas formaban parte del pueblo de Dios. Esta diversidad dentro de la unidad es un tema central tanto en el judaísmo como en el cristianismo, recordándonos la importancia de trabajar juntos por el bien común, respetando las diferencias y manteniendo la fidelidad a Dios. La historia de las 12 tribus de Israel es, por lo tanto, una narrativa de fe, resistencia y esperanza que continúa inspirando y guiando a los creyentes en todo el mundo.